RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora a Gustavo Nakamura, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, consultor en política de educación, conductor del programa Hablemos de Educación de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, Gustavo, qué gusto saludarte. Buenos días, Pepe y Carlos. Gracias por el enlace. Bien, ayer se conoció, Gustavo, y ese es uno de los temas que queremos abordar contigo. El Ministerio de Educación ha postergado las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje 2020, ¿no? Es un hecho que no ha sido tomado muy en cuenta, ¿no? A pesar que hay muchos temas en agenda, ahora se es muy selectivo en algunos aspectos, ¿no? Y lo que es precisa es que la evaluación censal de estudiantes y la evaluación muestral se realizarán cuando se estén dando las condiciones de salubridad para un retorno a las clases de manera presencial, ¿no? Nos gustaría conocer tus apreciaciones, tú sigues muy de cerca el desarrollo y el desempeño de la educación no solamente en el Perú, sino también en otras latitudes, ¿no? Sí, mira, muchas gracias por la pregunta. Primero, hemos visto el pronunciamiento del Minedu sobre este tema en concreto. Obviamente, estadísticamente, si tú dices el argumento que ellos han puesto y han dicho que es estadísticamente, aparte de las condiciones de salubridad, que eso obviamente es lo primero, el tema de la sanidad, ¿no? Porque sería gracioso si es que hacemos evaluación y no tenemos las cosas, la situación de sanidad, entonces ¿por qué no llegaron materiales educativos, no? Si era lo mismo, o sea, te haces el símil, ¿no? O sea, entonces creo que ahí entiendo yo que el argumento es válido de parte de ellos y la priorización está en la salud de los niños y los adolescentes, y esto vendría para los padres y todo lo que implicaría por esta pandemia. En segundo lugar, el tema de la estadística es totalmente correcto en cuanto a que tú vas a evaluar algo, sí, que no tuvo las mismas condiciones anteriores. Y te acuerdas que en una anterior entrevista yo te decía que sería oportuno evaluar ahora, ¿no? Para ver los impactos que hemos tenido. Yo sí considero que no debe ser una evaluación censal, pero sí muestral para ver cómo están con las debidas medidas de seguridad, pero sí tener el impacto que estamos teniendo con esta pandemia en el sector. Porque fíjate, el hueco que vamos a tener y los resultados estábamos en una meseta, los resultados desde el 2019, 18 y 19. Con esto, lo más probable es que la meseta comience a bajar la curva, porque van a bajar los aprendizajes, probablemente. Entonces, pero también puede ser por otro factor, porque los maestros no estuvieron preparando a los chicos para las pruebas, porque también hay un vicio de esto, que todos comienzan a pensar en la prueba meses antes y comienza una preparación para ello. Entonces, la prueba solamente es una medición del momento, ¿no? Yo creo que la medida tomada, si lo vemos por el punto de vista sanitario, se saluda. Si es por el punto de vista pedagógico, técnico, se respete el argumento que han tomado. Hay muchos miembros, opinólogos que han hablado del tema educativo, del sector de educación sobre eso, y se respeta la decisión. A mí particularmente, sí, de mi postura, plantearía una evaluación muestral, y también el impacto que está teniendo esta famosa educación remota, ¿no? ¿Qué realmente se ha conseguido y qué no? Y la evaluación no puede consistir solamente en encuestas, porque la verdad las encuestas, bueno, mejor lo dejo ahí, ¿no? Tú me entenderás. Entonces, no, pero es interesante lo que tú anotas, ¿no? Si bien es cierto, se está postergando las evaluaciones nacionales de aprendizaje para este año, lo cierto es que este 2020 estamos con un tema que el propio presidente de la República, los propios ministros de Estado, ¿no? Que en su momento el propio ministro de Estado de Educación lo ha dicho, ¿no? Este es un año de la educación virtual, ¿no? La educación ha venido para quedarse, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hacer una evaluación, ¿no? Así es, cómo estamos en este momento y cómo vamos a enfrentar los próximos años, porque si han dicho que ha venido para quedarse, entonces tiene que haber un cambio en la gestión, tiene que haber un cambio en el sistema, tiene que haber un cambio legal, y ahí es el Congreso, ¿no? Para eso tenemos un Congreso para que legisle, porque no hay una ley propiamente de educación a distancia en educación básica, por ejemplo. En la educación superior se ha flexibilizado por el tema de la pandemia, pero cuando pase el estado de emergencia, entonces volveremos a lo mismo, vamos a volver a lo mismo, que no pueden pasar de 50 horas que sea a distancia, o el porcentaje que estaban diciendo. Entonces, no estamos pensando, creo que a futuro, ¿no? Y ahí entra un trabajo fundamental que entiendo yo que hace el Consejo Nacional de Educación,
que ellos son los que están visionando el proyecto educativo al 2036. Todas estas variables deben entrar en ese proyecto, justamente. Porque yo definitivamente en el mundo, José y Carlos, ya hay educación a distancia, educación básica. Hay resultados, hay evidencias de esto. Se está dando, o sea, hay formas. Entonces, creemos que deberíamos tener una política sobre eso, pero no lo hay. Entonces, eso sí es pensar en futuro. Cortoplacistamente es las tablets, ¿ok? Eso es cortoplacista, eso es hasta el 2021 y eso. Pero a futuro, ¿qué vamos a hacer? Y el tema laboral también se va a transformar totalmente. ¿Cómo como país estamos desarrollando las competencias que vamos a necesitar de los próximos estudiantes para la oferta laboral que viene? Si es que hay oferta también. O sea, todo eso no lo estamos pensando como sistema, creo yo. Y es preocupante, ¿no? Es preocupante porque entendemos que el ministerio está apagando incendios, pero creo que tienen que llamar a un equipo de expertos, así como llamaron en el comando COVID. En este caso podría ser el mismo Consejo Nacional que comience a trabajar políticas claras de largo plazo con planes y comenzar a trabajar planes pilotos ya en ese tiempo. Presupuesto hay. No vaya a ser que todo el presupuesto se vaya en las tablets, ¿no? Y ahí sí estamos bien complicados. Ahora, yo quiero retomar algo que tú acabas de decir hace unos instantes, ¿no? Sí. Que simplemente no se puede quedar en las encuestas, ¿no? Entonces, ¿qué sugieres tú para la posibilidad de esta evaluación? Un trabajo de campo, para medir en campo. Un trabajo de campo, una evaluación por lo menos muestral. ¿Ya? Ahí la UMC es muy experta, creo que la Oficina de Medición de la Calidad que tenemos en el Perú es muy buena, hay técnicos muy reconocidos ahí, son gente muy juiciosa que podría implementar o plantear una nueva evaluación muestral para el impacto que ha tenido Aprendo en Casa, el impacto de la educación a distancia, por ejemplo, en los chicos de colegios privados. Muchos han hablado del tema, ¿no? Entonces, es un momento de hacer una evaluación muestral, a ver cómo nos va, y sin miedo a que los resultados de repente no son buenos, pues perfecto, estamos dispuestos a corregir errores. Eso es desde el punto de vista técnico, ¿no? Lamentablemente, desde el punto de vista político, tener malos resultados no es vendible, ¿no? Y más que estamos en año presidencial, ya para elecciones presidenciales, ¿no? Así es. Ahora, el otro tema que generó un debate hace unos días, ¿no? Sobre la propuesta, ¿no? De destinar el 6% del PBI, Producto Bruto Interno, para el sector de educación, ¿no? Nos gustaría conocer tu punto de vista, por favor. Sí, claro que sí. Yo escribí un artículo la semana pasada, gracias a RCR, y mañana estaremos saliendo en el reporte también. Fíjate, el tema pasa en que no es lo mismo el 6% de un país que está en desarrollo, que tiene una seguridad jurídica, que algunos empresarios mencionan eso, al 6% de un país, del PBI, que está cayendo su PBI se estima entre el 12 y 15%. O sea, son dos cosas distintas. Las cifras son otras. Yo creo que el legislativo se dejó llevar por el aplauso del 6%, ¿no? Y por otro lado, no tenemos la plata del 6%. ¿Cuál 6%? ¿Sobre qué presupuesto? Es un primer punto. Un segundo punto que no es poco importante, la verdad es, en la ejecución del Ministerio de Educación hasta esta fecha, creo que está en el 30-34% de la ejecución del presupuesto. No digo del presupuesto COVID, ¿no? Que ahí sí está para llorar. Entiendo yo que todo ese presupuesto va a estar designado al tema de las tablets, ¿no? Y ahí vamos a tener una muy buena ejecución, pero que se va en un aparato. Entonces, la pregunta es, ¿para qué queremos más presupuesto si todos los años devengamos plata, regresamos plata al Tesoro Público? Entonces, mejor lo que yo planteo es en qué se va a gastar, cómo, cuándo y para qué. De acuerdo a la política de educación que hay. Para eso existe un proyecto educativo nacional. Para eso existe una política de Estado en el tema educativo. Y si no lo hay, sí lo hay. Pues, entonces, trabajemos sobre eso. No vayamos a gastar todo el presupuesto solamente en las tablets, o por decir que tenemos 6% en PBI, la cual me parece una medida, la verdad, a mí sí me parece bastante populista, ¿no? Porque acá es quién pone el aplauso más, ¿no? ¿Quién tiene los reflectores? Y la gente no está pensando que el 6% del PBI, de un PBI que está caído en picada, no es lo mismo que el 6% del PBI de un país en crecimiento, que tendríamos en crecimiento si es que ahorita se activaran todos los por ejemplo, los proyectos mineros, por ejemplo. Tú lo sabes muy bien, en las zonas donde está la influencia. Pero bueno, pues.
Ahora, Ahí Gustavo, está la demagogia, ¿no? hay un tema también que apareció ayer, Ujú, y es ujú, que el Premier ha señalado la posibilidad de generar un bono para que los padres de familia puedan afrontar los gastos escolares. Sobre ujú, todo, esto está, en todo caso, sin mencionarlo, está referido obviamente a los que estudian en colegios privados, ¿no? Entonces ujú, ya empezó la discusión sobre este punto. ¿Cómo lo ves ujú. tú esta propuesta? Mira, Carlos, gracias por la pregunta. Este tema yo lo toqué, lo tocamos en RCR, ¿ah? Lo tocamos cuando empezó la pandemia y comenzaron a decir que vayan a los colegios públicos. ¿Cuánta plata se está yendo en la contratación de nuevos docentes en los colegios públicos? Ahí te dejo una pregunta. ¿No hubiera sido mejor cerrar una alianza con los colegios privados y llegar a una tarifa plana para dar la subvención a las personas que necesitan, a un hijo o a dos hijos, dependiendo del caso, y con eso mantenemos la cadena de pagos? ¿No era mejor hacer eso? Ahora el nuevo Premier está diciendo dar una subvención. Esto se hizo con la educación superior, con las universidades e institutos privados. Hubo una cantidad para becas, para aguantar el proceso, pero en la básica no se dio. Ahora lo están diciendo. Yo la verdad me parece interesante, pero la medida fue, el tema es que ya se contrató profesores para colegios privados, públicos, perdón, que salieron de los colegios privados. Y a pesar de eso no se contiene la crisis. Vamos a tener que meter más plata para darles bonos para escolaridad. ¿Realmente irá para la escolaridad? La pregunta es cuando le diga al padre de familia, ¿otra vez las colas para eso? ¿O va a ser directamente empresa-estado? Ese es un mecanismo que ellos tendrán que ver. Y no podemos mirarlo de otra manera, por ejemplo, como algunos están sosteniendo en este caso, hemos leído a través de las redes sociales que ya se está generando todo el debate, y dice, bueno, ¿y a quién le va dirigido? ¿A quién estaría dirigido ese bono? A los padres que tienen hijos en los colegios privados, a todos en general, alcanzará un presupuesto de cuánto estamos hablando, y en otros términos, también hay quienes sostienen que sería una medida que lo que estaría buscando en el fondo es ver la viabilidad del propio sistema educativo público, porque Así es. si hay un altísimo porcentaje de deserción en colegios privados, ¿dónde los ubicas cuando los colegios públicos en este momento ya no soportan una matrícula más? Exactamente. Exactamente. Y ahí la viabilidad del sistema y no tenemos regulación. Por ejemplo, nosotros tenemos la opción de educación a distancia, educación básica. En el Perú solamente hay 3 instituciones que tienen esa resolución. En las Fuerzas Armadas, la Marina, y 2 programas de educación a distancia que es para peruanos en el extranjero. Ese tipo de programas, por ejemplo, yo fui director de uno, de los programas para educación al extranjero, se puede cambiar la resolución y puede salir para territorio nacional, con las medidas correspondientes con los estándares propuestos. Y con eso cierras la brecha. Y el padre de familia que no puede pagar un colegio privado, pues se va a una educación a distancia o semipresencial, o en este caso a distancia, simplemente virtual, y la tarifa es mucho más cómoda. Por el estado de emergencia, por la pandemia, por lo menos todo este año. Y el próximo año a lo mejor ya comienza a evaluar una semipresencialidad. Ahora, pero eso iría en función también evaluar los resultados de este sistema de educación a distancia que estamos desarrollando ahora, ¿no? Todavía no tenemos algunos balances ni una cifra de cómo está marchando este tema. O ustedes, como especialistas en la materia, ya tienen algún conocimiento de cómo está yendo y cuáles son los aspectos y diríamos, los resultados cualitativos de este proceso. No, que se sepa la opinión pública, todo, no. A lo mejor el Ministerio seguramente ya estará haciendo la evaluación de ello, esperemos que así sea, ¿no? No sabemos todavía los resultados que tienen sobre cómo está dado este impacto. Pero, ojo, el Aprendo en Casa público es una educación remota de emergencia que han utilizado la radio, la televisión y algunos medios digitales. Lo que yo te hablo de educación a distancia es bajo una plataforma educativa que ya está diseñada, ¿no? Que tiene los contenidos adecuados. Que esos resultados son distintos a estos, ¿sabes? Yo creo que ahí sí hay una diferenciación. Pero bueno, al final, primero creo yo también que veamos la evaluación que tienen. Acá tiene que ir en paralelo todas las líneas, Carlos, me parece, y tienen que ver todas las alternativas A, B, C, D, para ver cuál va a ser la que se pueda aplicar en el mejor caso, ¿no? Porque si pensamos solamente en una sola, lamentablemente vamos a llegar a un lugar y nos vamos a dar cuenta que de repente no lo era.
Y esa es la debilidad del sistema público, ¿no? Porque lamentablemente, pero Gustavo, ¿podemos ir a una movilidad a distancia permanente, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Porque esta modalidad a distancia prácticamente se está aplicando no solamente en zonas rurales, ¿no? Los problemas más grandes están en las zonas rurales, pero estamos aplicando en todo el país, o sea, indistintamente que si son zonas rurales urbanas. Y entonces ahí está el tema. Y lo que nos llama la atención es que recién ahora se haya determinado, por ejemplo, exonerar, mejor dicho, la evaluación de este año escolar, ¿no? O sea, en términos de notas y para promover a los chicos de grado. Entonces, ¿no será a partir de una evaluación de un resultado cómo está marchando este tema que se están anticipando a poner un parche frente a las dificultades que existe en este proceso? Yo creo que el análisis es correcto, Carlos. Políticamente se está adelantando. Como te digo, la línea técnica te dice hay que evaluar cómo hacer esto, pero políticamente están mitigando el impacto de lo que va a venir después del resultado. Porque lo que estamos pasando ahorita lo vamos a ver en los próximos años. No, el impacto no va a ser ahorita. Si tú haces una evaluación, puedes medirlo, pero si no haces evaluación, te vas a dar cuenta el bache que va a venir de acá a unos 4 o 5 años, vamos a ver. Porque estos chicos que debieron tener estos aprendizajes no lo tuvieron. Y van a arrastrar este déficit. Entonces, están mitigando el impacto político, si quieres llamarlo. Pero y la primera parte de la pregunta era si puede tener y se puede hacer de manera permanente esta educación a distancia en la etapa escolar, mejor dicho, inclusive hasta cómo hacemos, por ejemplo, en la etapa inicial, ¿no? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en la primaria, ¿no? Normalmente, ¿no? Bueno, en toda la formación educativa, desde el inicio hasta que salga normalmente el colegio. Cuando, de los nidos, ¿no? Claro, y el tema de la socialización de los niños que permanentemente están en interacción, generando espacios y generando grupos sociales donde interactúan. ¿Cómo entonces vamos a sustituir esto? Y de todas maneras, si nosotros generamos algunos temas de permanencia, como se dice acá, que ha venido para quedarse, si hacemos de permanencia, efectivamente como metodología y como complemento de un proceso educativo, nosotros entenderíamos ese tema. O en todo caso, definitivamente en aras de estas situaciones de emergencia, podemos aplicar, ¿no?, metodologías que ya individualicen a los alumnos en sus casas para que sigan un proceso educativo. Mira, eso sería interesante en las zonas rurales, ¿no? Pensar qué va a hacer, porque la educación a distancia por la radio, por ello, o por la televisión, en estas zonas no llega, ¿no? Hemos visto imágenes sobre ello. Yo creo que la educación rural tiene que tener una política distinta, totalmente distinta, y el maestro tiene otro trabajo, otra relación. Fíjate, hay experiencias en Perú. Hubo un modelo en secundaria que era la famosa alternancia, ¿no? La educación rural en alternancia. En el Perú existen una cantidad de centros rurales de formación alternancia. Los chicos viven un tiempo ahí y después van a sus casas. Y esa modalidad ha sido muy interesante. No sé cómo va, si es que este gobierno o el anterior sigue promulgando ello. Esto fue hace mucho tiempo ya, y hubo una política, o sea, hubo un avance en programas sobre eso. Pero eso es en educación rural en secundaria. En primaria inicial es algo que todavía no se ha tocado. Yo creo que ahí todavía hay temas por resolver, sí, para pensar cuál va a ser la mejor estrategia para esas zonas. Porque definitivamente, así como diverso es el país, diversas son las estrategias que tenemos que tener de tipos de educación. Diversos calendarios educativos tendríamos que tener. No podemos tener un calendario, el mismo que tiene Lima, que tiene Puno, pues, o las alturas, por el friaje, todos lo sabemos. Eso lo puedes cambiar en una, por ejemplo. Lo puedes cambiar en una, pero no lo hacemos. Bueno, esa es una propuesta que se venía discutiendo hace muchos años, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, en el norte, ¿no? Establecer horarios de educativos en temporadas donde las olas de calor están pues al máximo, sencillamente es casi una tortura, ¿no? Y sobre todo con infraestructura inadecuada. Y en la sierra ni se diga, pues, ¿no? En estos meses, por ejemplo, son los meses de las heladas, donde hay temperaturas de 18 grados bajo cero en muchas zonas del país. Exactamente, mira, y fíjate eso,
Ya otros países, como Colombia, por ejemplo, que tiene ruralidad también, ellos tienen 2 tipos de calendarios y sin ningún problema. El mismo Ecuador. Entonces, ¿por qué no lo podemos implementar nosotros aquí? Mira, por ahí empecemos, aunque sea. Pensando en el bienestar del niño, del adolescente, del padre de familia, para que el niño no camine tantas horas en épocas de friaje, cambias en el calendario escolar. Y eso lo puedes cambiar tú, o sea, como ministerio proponerlo. Y listo, o sea, pero claro, implica un cambio de sistema, implica un cambio de mentalidad. Y lamentablemente ya estamos acostumbrados a estar en automático bajo este estilo. Implica innovar, sí, implica riesgos, Ahora, obviamente, habiendo temas tan importantes como estos asuntos, por ejemplo, que son y que atienden a la coyuntura actual, ¿no? O sea, ¿por qué esos temas no están sobre la mesa, no se están discutiendo? O sea, prácticamente nos hemos olvidado que existe este tema y estamos discutiendo la parte superficial, la parte que si nos vamos a una interpelación al ministro, no, y si investigamos su gestión pasada en SUNEDO, y si hizo bien las certificaciones de las universidades, en ese tema estamos, y tanto el Congreso como la cobertura mediática nos han llevado y han llevado a la opinión pública a apreciar ese tema absolutamente superficial cuando tenemos todo este proceso para evaluar, porque están nuestros hijos de por medio. Y parece que no nos interesaría y que ya nos hemos resignado a la situación como esté y como venga, ¿no? Es curioso, ¿no? La pregunta es, ¿quién pone la agenda? ¿El alumno, el padre de familia, que es el que sirve el servicio educativo, el docente que sabe del día a día, o son los intereses particulares? ¿Quién pone la agenda? ¿Quién es importante? ¿El ciudadano realmente, ese niño que va a desarrollarse como peruano que es adolescente? ¿O es la bulla que escuchamos? Yo la verdad que en el tema de la interpelación y ello, es una decisión del Congreso de la República. La verdad, en este momento, que lo hagan o no lo hagan, no va a sumar mucho que digamos, porque queda menos de un año para que acabe este gobierno, supuestamente. Entonces, y bueno, es importante que lo averigüen, si la UTP y todo esto, perfecto, adelante. Pero nadie se está preguntando, por ejemplo, si las horas efectivas de clases que están dando en el ministerio son las correspondientes a la currícula. Tanto lo fastidian a los privados por eso, de las horas efectivas. Nadie ha preguntado si las universidades públicas o institutos públicos iniciaron igual que iniciaron las universidades privadas o públicas. Y nos vamos a quedar con una sorpresa bien interesante. Hay chicos que han perdido el semestre probablemente, en universidades públicas. Y nadie averigua eso. Y encima de eso le queremos meter ahora leyes que las pensiones tienen que ser menores. O sea, aquí es, como tú dices, la parte superficial. Y el gran perjudicado es el alumno, es un ciudadano. Muy bien, Gustavo, yo como siempre te agradezco la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional, por abordar estos temas que tienen tan vinculados al sector de educación, pero dentro de una perspectiva de la realidad que vivimos. Te agradezco como siempre la gentileza, Gustavo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Pepe y Carlos. Hasta la próxima. Conversamos con Gustavo Nakamura, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, consultor en política de educación y conductor del programa Hablemos de Educación en RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.